textos bíblicos, pero el inicial se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Quiero hablarles esta mañana para poner más cosas en orden acerca de cómo se mueven en diferentes momentos los reinos o el reino de Dios y el ámbito terrenal. Esta palabra surge, como tantas otras, acerca de la necesidad o la intención, más que necesidad, que Dios tiene de hacernos entender o darnos la respuesta a muchas preguntas que nos vamos haciendo a lo largo de los días, a lo largo de la vida que vamos viviendo, que van surgiendo, nos van viniendo a la mente y a menudo las escuchamos en las personas, ¿verdad? Esa pregunta o esa autopregunta de no saber por qué las cosas han cambiado, por qué no son iguales, por qué son diferentes, o por qué ahora es así y hay aún mucha gente detenida en el tiempo tratando de comprender aún qué es lo que se está viviendo. Vamos a ver en la lectura bíblica algunos ejemplos de cómo las cosas que tienen un orden natural son alteradas. Y hoy quiero hablarles o traer una definición de perversidad. Nosotros teníamos a lo mejor la idea de que el perverso era alguien malévolo, que de hecho en la raíz de la palabra está, o alguien malo, o alguien violento, pero vamos a ver por el diccionario qué significa perverso. A esta palabra le puse por título: los perversos alteran los tiempos. Diga conmigo, los perversos alteran los tiempos. Y ahí está a lo mejor la clave de la respuesta de las preguntas que se hace la gente: ¿por qué las cosas cambiaron? Las cosas no es que han cambiado, sino que las cosas fueron alteradas. Algo las alteró. Tenían un ritmo normal, tenían una conducción normal, tenían un desarrollo normal, pero alguien o algo las alteró. ¿Y qué es quién es el que alteró el ritmo normal de las cosas? Vamos a ver esta mañana que son los perversos. Diga conmigo, perversos. Ok, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, verso 3 al 5. Esta lectura tiene por título Misión de los 12 discípulos. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. La lectura inicial nos muestra el ritmo natural de las cosas, algo básico, algo práctico. Jesús llamó a sus 12 discípulos, los bendijo, oró por ellos y los envió. Fíjense que aquí no hay un plan de oposición, aquí no hay un plan de contienda, aquí no hay un plan de imposición. Por eso siempre decimos que el reino no tiene que ver con eso. El reino no tiene que ver con imposiciones, el reino no tiene que ver con atrevimientos, el reino no tiene que ver con violencia. El reino se desarrolla en quien lo reciba. Diga conmigo, el reino se desarrolla en quien lo reciba.
Entonces el mensaje de Jesús fue práctico. Ustedes salgan y hagan la tarea que tienen que hacer. No tienen que convencer a nadie, no tienen que contender con nadie, no tienen que pelear con nadie, no tienen que obligar a nadie. Ustedes vayan y donde los reciban, entonces el reino se va a desarrollar. Si hay enfermos, oren por ellos para que se sanen. No lleven nada extra. Jesús le dijo, ustedes van en una misión práctica, en una misión simple, en una misión sencilla. Ustedes vayan y anuncien las verdades del reino, cuéntenle a la gente lo que el Hijo de Dios vino a hacer a la tierra, cuéntenle a la gente lo que Dios tiene intención de hacer. El que reciba el mensaje que ustedes tienen, ellos van a ser bendecidos, y el que no lo reciban, simplemente ustedes salgan de ahí, sacúdanse el polvo de sus zapatos y continúen con la obra. No se detengan, no renieguen, no contiendan, no se preocupen. El reino es simple, el reino se desarrolla en quien lo recibe. El reino no va a imponerse sobre alguien, el reino no va a luchar contra alguien, sino todo lo contrario. Alguien va a luchar contra el reino. Entonces ahí es donde empezamos a ver la manifestación de los perversos. El reino no fue a chocar con nadie. Jesús le dijo a los discípulos, el que recibe el reino se va a desarrollar en su vida. Si están enfermos van a ser sanos, va a caer la bendición, va a llegar la paz a ese lugar, van a manifestarse las promesas y todo lo demás. Pero mire, si lo leemos nosotros como lo leímos recién, la misión de los 12 tenía un curso normal, tenía un orden normal. Jesús los envió, ellos salieron bajo autoridad. Y el verso 3 específicamente va a mostrar que no iban a haber alteraciones de ningún tipo. Les dice, no toméis nada por el camino, o sea, ustedes vayan. Todo lo demás va a estar suplido, todo lo demás va a estar garantizado, no va a haber problemas económicos, financieros, ustedes van a tener donde descansar, ustedes van a tener que vestirse, ustedes van a tener que comer, no hay problema. El desarrollo normal de las cosas va a ser eso. Les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, o sea, con una alcanza y sobra. Y si hubiese necesidad de una túnica, les va a ser suplida la otra túnica. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Entonces, fíjese este capítulo, y ahora vamos a adelantar un capítulo más. Vamos a ir al capítulo 10. Nos vamos a encontrar ahora con la misión de los 70. Recién vimos la misión de los 12. Ahora vamos a ver la misión de los 70. En la misión de los 70, el capítulo 10, desde el verso 1 en adelante, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares donde él iba a ir luego. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Cuántos son los obreros? Pero buenos. Diga conmigo, pocos pero buenos. Ok. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, Dios le está diciendo a los discípulos, hay mucho trabajo, hay mucha tarea. Necesitamos que Dios añada personas que simplemente tengan el corazón preparado y la mente dispuesta a enseñar y mostrar el funcionamiento del reino. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobo. Verso 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. ¿Cómo es el reino? Un reino de paz. El reino no se impone a nadie, el reino se desarrolla en quien lo recibe. Decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, o sea, si hubiere alguien que recibe el reino, vuestra paz
reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. O sea, mire lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Ustedes ya cuentan con una bendición, los reciban o no los reciban. Ustedes ya cuentan con una bendición, los acepten o no los acepten. Ustedes ya cuentan con una bendición, vayan donde vayan y estén donde estén. Decirle al que tenés a tu lado, estoy bendecido. Ustedes cuentan con una bendición, le hablen a quien le hablen. Ustedes cuentan con una bendición sobre toda circunstancia que se pueda desarrollar al momento que ustedes lleguen. Si alguien acepta, si alguien los recibe, si alguien abre su corazón, entonces vuestra paz, o sea, lo que hay en ustedes, se pasará a ellos. O sea que Dios preparó todo para que no solamente estés cubierto en todo lo que tengas que hacer, sino para que también de tu bendición, esa es la palabra que decía del agua del pozo, que el que bebiera de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. De eso estaba hablando Jesús. Lo que ustedes llevan, si encuentran a alguien que los recibe, automáticamente la bendición que hay en ustedes se trasladará a ellos. Pero si encuentran una puerta cerrada y encuentran a alguien que no quiere saber nada con el reino, que no quiere saber nada con ustedes, que no les interesa absolutamente nada de lo que ustedes tienen, automáticamente esa paz volverá a vosotros. O sea, que bajo ningún punto de vista la bendición que Dios había prometido o de alguna manera había determinado darnos puede ser alterada. O sea que bajo cualquier circunstancia la bendición de Dios iba a estar manifestándose en esta misión. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es necesario ver que el reino tiene una secuencia de acontecimientos que son inalterables. O sea, en el reino de Dios, las cosas que están hechas, las cosas que están habladas, las cosas que están prometidas hacerse, son inalterables. O sea, lo que Dios dijo que va a acontecer, lo que Dios dijo que va a pasar, lo que Dios dijo que hay que hacer, se va a hacer, las promesas de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay cosas que se alteran? ¿Por qué hay cosas que se demoran? ¿Por qué hay cosas que se retrasan? ¿Por qué hay cosas que son estorbadas? Entonces, es aquí la respuesta, por lo cual esta predicación se llama Los perversos alteran los tiempos. En el reino de Dios, en la voluntad de Dios, está programado todo para que todo se haga sin alteraciones, para que todo se haga dentro de los parámetros normales, tranquilos. Por eso le dice no contiendan, no discutan, no peleen, porque el reino no se trata de eso. El reino se trata de que haya paz, que haya bendición, y si alguien recibe el reino, entonces la bendición va a manifestarse sobre ellos. Pero el diccionario de la Real Academia Española dice que perverso es quien corrompe las costumbres. Perverso es el que corrompe el orden y el estado habitual de las cosas. Por eso se llama esta predicación Los perversos alteran los tiempos. Perverso, según el diccionario, dice que quien corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. Perverso es el que altera lo que de manera natural se tiene que manifestar. Perverso es el que altera lo que de manera natural se tiene que desarrollar. Por eso Jesús los envió y les dijo, ustedes vayan, hagan esto, y
Cuando alguien los reciba, entonces es sencillo, la bendición se manifestará. Si alguien los rechaza, no se queda en un instante, se mueven automáticamente. ¿Por qué? Porque Jesús los estaba tratando de cuidar que nada les altere lo que tenía que desarrollarse y manifestarse. Por eso le dice, cuando vayas por el camino, el capítulo 10, no saludéis a nadie. O sea, sería como un acto de mala educación. Si alguien te saluda, no saludar. Lo que Jesús le estaba diciendo, cuando anden por el camino, traten de evitar todo lo que les altere el hábito natural de las cosas. O sea, traten de evitar lo que los retrase, trate de evitar lo que los demore, trate de evitar lo que lo aflige, trate de evitar lo que lo entretiene, trate de evitar lo que lo perturba, trate de evitar lo que lo va a hacer dudar, trate de evitar todo lo que va a ser contrapuesto a lo que ustedes tienen que hacer. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. En el orden, en el reino de Dios, las cosas tienen una manifestación, una línea consecutiva de manifestaciones. O sea, en el reino de Dios las cosas no pueden ser estorbadas, las cosas no pueden ser alteradas, las cosas tienen un tiempo para darse. Por eso Eclesiastés dice que debajo del sol todas las cosas tienen su tiempo y tienen su hora. En Dios todas las cosas tienen su tiempo y tienen la hora. Entonces Eclesiastés dice que hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Está hablando del tiempo. Pero como venimos hablando, esta seguidilla de temas acerca de los tiempos, también tenemos que ver que el perverso tiene la capacidad de alterar los tiempos. Ahora, ¿qué tiempo puede alterar un perverso? ¿El tiempo de Dios o el tiempo terrenal? Y es aquí donde nosotros debemos aprender cómo lidiar con todas esas cosas. Yo escribí aquí algo que dice: a menudo escuchamos a las personas decir que no entienden por qué cambiaron las cosas. En el orden divino todo tiene un momento. Diga conmigo, en el reloj de Dios todo tiene un tiempo exacto. Ahora, fíjese que no es así en el orden terrenal. En el orden terrenal, los perversos tienen la facultad de alterar el curso de las cosas. Por eso, la gente se sigue preguntando o sigue confrontando al reino. Pero si Dios dijo que esto va a pasar, entonces ¿por qué no pasa? Porque estamos llenos de perversos. Decirle al que tienes a tu lado, por eso no pasa en tiempo y forma. Porque el hombre tiene la particularidad de alterar el curso de las cosas divinas. Si Dios dice que va a acontecer algo en cierto tiempo, el hombre trata de que no acontezca eso, porque no lo entiende, porque no lo comprende o porque no le gusta de la forma que sea. Entonces, aunque no lo sea, automáticamente se convierte en un perverso, porque el perverso es el que altera el curso natural de las cosas. Si hay algo que tiene que manifestarse en cierta forma, el que trata de impedir que eso se manifieste se convierte en un perverso, porque trata de alterar el reloj de Dios. Entonces la pregunta del millón es, o la respuesta del millón sería, ¿por qué hay cosas que todavía no salen? ¿Por qué hay cosas que todavía no se arreglan? ¿Por qué hay cosas? Simplemente eso no pasa porque se ha multiplicado la perversión o la perversidad, o se han multiplicado los perversos, porque cada vez hay más gente que quiere alterar el curso de las cosas. Por eso se ha inventado todo lo que se ha inventado para acelerar las cosas. Antes una comida habitual te llevaba toda la mañana, hoy te lleva 5 minutos en el microondas. Y eso es un avance tecnológico. Bueno, pongámoslos así, para que la gente no cree que nosotros estamos en contra del microondas. Pero hoy abre un sobrecito, ¿vio? Está toda
verdura disecada. Abre un sobrecito y está la cebolla disecada, está las zanahorias disecadas, están los pimientos disecados, le echa un poquito de agua y ya le salió un guiso en 5 minutos. Yo recuerdo a mi abuela que se levantaba a las 6 de la mañana para comer a la 1 la sopa, hacía como 5 horas estaba hirviendo la sopa. Hoy en 5 minutos, un sobrecito, un poquito de agua, y ya está. Y al minuto 6 ya estamos arrancando de vuelta con otra actividad. Se han alterado el curso de las cosas. Los campos se sembraban antes de una manera, hoy los cultivos se han vuelto acelerados y todo se ha alterado, todas las cosas, las semillas, las siembras, los cultivos. Antes había que esperar y esperar, ahora es siembra directa, sacan un cultivo, meten el otro y ya uno atrás, la tierra no respira, la tierra no descansa, etc. Y puedo hablar un montón de cosas más. En el orden eclesiástico ha acontecido lo mismo. Antes, imagínense a Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, le llevó 30 años, y era el Hijo de Dios, le llevó 30 años iniciar su ministerio, desde que nació hasta los 30. Él pasó los procesos terrenales, y era Jesús el Hijo de Dios. Él esperó 30 años, diga conmigo 30 años. ¿Cuántos creen que 30 años es mucho? Es mucho. Sin embargo, pacientemente, prudentemente, Él esperó, porque en el reloj de Dios había una hora para darse a conocer, había un día para manifestarse como el enviado. Su madre sabía desde el vientre que Él era el enviado, pero su madre tuvo que guardar 30 años el mensaje de que el reino de los cielos se había acercado a los hombres, porque era Jesús el que tenía que dar a conocer el mensaje del reino. La mujer guardó 30 años, o 31 porque 9 se gestó, hasta que inició Jesús su ministerio, ni antes ni después. Pero fíjense, cuando hubo la promesa de que un Salvador vendría, el rey mandó a matar a todos los niños, nacidos y por nacer, para evitar que se manifestara el reino de Dios en la tierra. Cuando en Egipto había la promesa de un libertador, el faraón mandó a matar a todos los niños de cierta edad, nacidos y por nacer, para que no naciese el libertador, que era Moisés. Y pasó lo mismo en los tiempos de Jesús, para que no naciese Jesús. Ahora, eso no pasa en el reino de Dios. En el reino de Dios el orden de las cosas está bajo control. Pero cuando en la tierra está el perverso, tiene por naturaleza la idea de alterar el orden normal de las cosas. Lo atrasa, lo adelanta, lo estorba, lo molesta, lo perturba. Eso no pertenece con el reino, por eso en el reino no hay demoras, en el reino no hay atrasos, en el reino no hay complicaciones. Las complicaciones, las demoras y los atrasos es pura y exclusivamente la definición de la tarea que ha hecho un perverso. Los perversos hicieron que Israel caminara 40 años en lugar de que en 11 días llegaran a la tierra prometida. Los perversos, que no solamente son de carne y hueso, porque el perverso ya tiene su gestación en el mundo espiritual, han hecho que Daniel tuviera que retrasar o ayunar 21 días más hasta que llegó la respuesta de parte de Dios. O sea que el perverso puede hacer de que tu oración respuesta hoy se demore un poco más, que se va a manifestar, pero muchas veces el perverso hace que tu bendición sea estorbada, que tu bendición sea demorada, que vos tengas que alterar las cosas, que tengas que correr cuando no tenés que correr, que tengas que forzarte cuando no tenés que forzarte, que tengas que pelear cuando no tengas que pelear, y que tengas que cambiar tus orden natural de cosas para poder lograr lo que tenés que lograr. Entonces la gente se pregunta, pero entonces, ¿por qué?
¿Por qué si soy bueno? ¿Por qué si hago esto? ¿Por qué si hago lo otro? ¿Por qué si me congrego? ¿Por qué si oro? ¿Por qué si siembro? ¿Por qué si pacto? ¿Por qué si doy ofrenda? ¿Por qué si doy diezmo? Entonces, ¿por qué la bendición se retrasa, no viene, no aparece, la puerta no se abre, no se cierra? Y son un montón de conjeturas que a lo largo nos vamos haciendo. Y no nos damos cuenta o no podemos tener hasta esta palabra la tranquilidad de poder entender que todas esas cosas que estamos viviendo es en el plano terrenal, no es en el plano divino. En el plano divino, como siempre hablamos, ya está realizada la obra, en el plano divino ya está enviada la bendición, en el plano divino. Fíjense que Jesús les dice, ustedes vayan. Si hubiera un hijo de paz, la paz reposará. Si hubiera un enfermo, el enfermo será sano. O sea que esa determinación de sanidad ya había sido decretada en el cielo, pero no se iba a manifestar hasta que los discípulos no llegaran hasta donde estaba el enfermo. Ahora imagínense que van los apóstoles con la misión de sanar a los enfermos, pero en el camino los perversos lo entretienen. ¿Qué es lo que están entreteniendo? Están entreteniendo la sanidad que necesita el enfermo. Cuando el perverso retrasa una bendición, lo que está haciendo es retrasar lo que ya Dios dijo que va a acontecer a partir de tal momento. Por eso es importante saber cómo movernos en los tiempos que nos estamos moviendo, porque el perverso se ha multiplicado. Cuando nosotros hablamos del carácter del hombre de los últimos tiempos, dice que la maldad se multiplicará. Significa que perversos se multiplicarán y una y otra y otra y otra vez tendrán la intención de estorbar que llegues a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, quiero mostrárselo en orden bíblico. Ya hemos visto a dos ejemplos bíblicos donde Jesús dice: ustedes vayan y hagan lo que tengan que hacer, porque el reino va a hacer lo que tiene que hacer. Decía que tenés a tu lado, esto es un pacto. Ustedes hagan lo que tengan que hacer y el reino va a hacer lo que tiene que hacer. Ahí había una sociedad. No lleven ni alforja, ni dinero, ni 2 túnicas, ni bolso, ni bordón, ni nada. O sea, van con bendición, van con resultados, van con puertas abiertas. ¿Hasta qué? Diga conmigo, ¿hasta qué? Otra vez. ¿Y hasta qué es? Y hasta que un perverso se cruza en el camino. Bueno, gracias. Cuando un perverso se cruza en el camino, entonces las cosas normales se comienzan a alterar. Entonces el orden natural de las cosas se comienzan a alterar. Entonces la paz deja de ser paz. Entonces la tranquilidad deja de ser tranquilidad. ¿Por qué? Porque el perverso tiene la capacidad de alterar el curso natural, habitual de las cosas. Vamos a Lucas capítulo 22, por favor. Son de las dos cosas que hay que cuidarse en este tiempo. Capítulo 22. Me voy a cuidar de los complot y me voy a cuidar de los que desordenan. Diga conmigo, me voy a cuidar de los complot y de los que desordenan. El capítulo 22, aunque nosotros vamos a leer el verso 35, tiene por título El complot para matar a Jesús. En el capítulo 22 encontramos que los perversos buscaban ocasión para matar a Jesús. O sea, escuche, Jesús tenía una hora para nacer, ¿estamos de acuerdo con esto? Había una profecía de que iba a haber un tiempo de nacimiento, pero Jesús también tenía una hora para morir porque era el plan de redención. Ahora, si Jesús tenía un tiempo para morir, yo le pregunto a usted, ¿era necesario armar un complot para matarlo?
¿Qué le parece a usted? No era necesario, si de todos modos Jesús iba a morir. Entonces, ¿por qué en un tiempo normal de acontecimiento donde Jesús nace, espera 30 años, inicia su ministerio a la edad de 30 años, durante 3 años y medio se da a conocer como el Hijo de Dios, arman un complot para matarlo? Si el plan de Dios era que Él muriera por los pecados de la humanidad, o sea, que significaba que Jesús iba a morir, pero tenía una hora para morir. Pero el perverso quería que Jesús muera antes. El perverso quería que Jesús adelantase el plan de redención o se alterara el plan de redención. Por eso hay que cuidarse del perverso, porque el perverso tiene esa particularidad, que es alterar el curso de las cosas, de acelerarte, de inquietarte, de intranquilizarte, de moverte aceleradamente, innecesariamente, que gastes fuerza, que gastes tiempo, que inviertas recursos innecesarios en algo innecesario que va a manifestarse de todas maneras. Entonces ahora estaban todos tranquilos, pero había un grupo que estaban haciendo un complot, o sea, estaban elaborando una forma de que Jesús llegara a la muerte antes de tiempo, como diciendo, bueno, vamos a darle una mano. ¿Para qué esperar que Jesús muera de forma natural? Vamos a nosotros a hacer de que Jesús muera, pero a nuestra manera. Entonces, cuando Jesús sabe que ese tiempo está cerca, una de las características de Jesús es que Él ya no andaba abiertamente entre ellos. ¿Qué hacía Jesús? Se cuidaba. Decía al que tenés a tu lado, hacele caso a Jesús. Escúcheme, si Jesús era Jesús, piensa en esto, Jesús era el Hijo de Dios. ¿Quién cree que podía tocarlo? ¿Quién cree que podía dañarlo? Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Él, en Lucas 4, cuando Él da su primer discurso, que todos se enojaron y se enfurecieron, dice que a Él lo tomaron y lo empujaron, lo sacaron fuera de la sinagoga y lo quisieron tirar por un despeñadero. Mas Él, dice, pasó por entre medio de ellos y nadie le hizo nada. ¿Ahora Jesús tenía miedo? No. Jesús sabía cómo cuidarse para que los perversos no alteraran el ritmo del reino. Y eso es lo que en esta mañana quiero compartirle. Tiene que cuidarse para que los perversos no alteren el ritmo del reino en usted. Decía al que tenés a tu lado, cuídate para que los perversos no alteren el ritmo del reino en tu vida. Entonces, ¿cómo hacen los perversos para alterar el ritmo del reino en tu vida? Ok, haciéndote ver o haciéndote sentir, gracias, que perdés el tiempo con esto, que perdés el tiempo con aquello, que ya es tu hora, que te tienen que dar oportunidad para aquí, que te tienen que dar oportunidad para allá, que etcétera, que etcétera, que etcétera. Esos son los perversos, los que tratan de alterar el ritmo del reino en tu vida. Yo siempre lo enseñé a esto, porque es más viejo que la historia, estos principios. Uno de mis patrones de conducta en el discipulado, uno de mis patrones de conducta en la relación de maestro y alumno, uno de mis patrones de conducta en el reino de Dios, es que alguien, antes de aprender a ser un buen primero, tiene que saber ser un excelente segundo. No hay necesidad. Entonces, mucha gente ha abortado, mucha gente ha desperdiciado todo el tiempo sembrado, ha desperdiciado los recursos del reino por simplemente no haber sabido guardar el tiempo. Entonces todos los segundos están desesperados por limpiar al primero para no perderse su oportunidad.
La gente vive de esa manera. Yo se los he enseñado, pasa en todas las esferas sociales, políticas, económicas, gubernamentales. El vicepresidente no ve la hora que caiga el presidente para ocupar su lugar. Porque eso nace en la guerra que ya hablamos, ¿no? En la guerra por el trono, que ya hemos enseñado. El adversario, que es el autor intelectual de todas esas cosas, es lo que quiso hacer con Dios: usurpar su trono, usurpar su reino, usurpar su lugar, y fue destituido. De ahí para abajo siempre ha pasado exactamente lo mismo. Muchos querían estar con Moisés, pero no veían la hora que Moisés caducara para ellos poder surgir. Y eso es lo que le pasa a la gente. Los gerentes de empresa, los directores de empresa, no ven la hora de que el gerente general le pase algo, entre comillas, ¿verdad?, normal, para que entonces el puesto quede vacante. No ven la hora que el que está delante se jubile para que le dé el espacio. No ve la hora que el que está delante se corra para entonces tener el camino libre. Y cuando no lo logran de caminos naturales, lo intentan lograr de formas alteradas. Entonces, cuando Jesús sabía que se estaba armando el grupito de los 8, se estaba armando el complot para matarlo, si usted lee bien la Biblia, dice que él no andaba abiertamente entre ellos. ¿Jesús tenía miedo? No, era un hombre con todas las letras. ¿Jesús dudaba del Padre? No, jamás. Lo que Jesús hacía era cuidarse de los perversos, porque los perversos tienen la facultad de alterar el tiempo de las cosas. Entonces, capítulo 22 dice el complot para matar a Jesús. Cuando Jesús conoce este complot, nos vamos al verso 35 y mire lo que pasa en el verso 35. Fíjese, por favor. Y a ellos les dijo, ¿a quién eran ellos? Diga conmigo, a los mismos de antes. Otra vez. A los mismos de antes. A los mismos de antes le dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Porque el orden de las cosas estaba bien. Porque el reino se estaba desarrollando con normalidad. Pero fíjese el verso 36. ¿Qué dice? ¿Alguien está leyendo? Y les dijo: pues ahora... pero ahora, por esta causa, por los perversos, el que tiene una bolsa, que la lleve. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y se compre una. ¡Wow! Pero cuando los envió antes le dijo: no se hagan problema de estas cosas, ustedes no lleven nada de esto, no van a necesitar espada porque ustedes no van a pelear, no van a necesitar alforja porque ustedes no van a tener que trasladar nada, no van a necesitar bolsa porque ustedes no van a tener que andar cargando con nada, no lleven tanto abrigo porque no van a tener que dormir en el desierto, ustedes van con una misión de paz, van a estar tranquilos, va a estar todo en orden, cuando lleguen a una casa y los reciban, ahí estará la bendición, y si no los reciben, sigan a la casa de al lado. Está todo en orden, pero ahora... Diga conmigo, estaba todo en orden. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, estaba todo bien. Viste cuando la gente se sorprende, pero no parecía, fulano de tal, no parecía, pero sí era, pero ahora, diga conmigo, pero ahora... ya no es lo mismo. Pero en el reino no es lo mismo, en el reino es lo mismo, pero cuando los perversos empiezan a rodearte ya no es lo mismo. Por eso tenés que cuidarte de los perversos, porque ellos alteran el tiempo de las cosas. Los perversos desean
desean que el otro se muera. Y si se va a morir, algún día se va a morir. O cuando yo digo, dentro de 180 años tengo que esperar. Y sí, esperá, 180 años, ¿qué quiere que le haga? Siga participando. Algún día, ¿cuándo se va a morir este? Algún día, diga conmigo, algún día. ¿Qué apuro hay para eso? Si a todos nos va a llegar, ¿para qué acelerar la cosa? Cuando llegue, llegue, ¿o no? ¿Para qué acelerar la cosa? Pero el perverso la quiere acelerar, que sea mañana, porque te imaginas, si tengo que esperar 180 años, y si me voy yo antes, entonces claro. Entonces, el perverso trata de que las cosas que van a acontecer en un orden natural no acontezcan, sino que se aceleren, se modifiquen, se cambien las cosas. Cuando Jesús supo del complot para matarlo, lo llamó a los discípulos y le dijo, muchachos, vengan. ¿Ustedes se acuerdan cuando un tiempo atrás los mandé que no se hagan problemas, sin 2 túnicas, sin capa, sin alforja, sin nada? Bueno, ahora todo lo contrario. Si tiene bolsa, llévela. Si tiene 2 túnicas, llévela, porque va a tener que vender una para armarse. No estoy llamando a que nadie se arma, estoy hablando figurativamente. Va a tener que llevar alforja, va a tener que ser precavido, va a tener que tener ahorros, va a tener que hacer varias cosas, porque el perverso está en movimiento. Diga conmigo, el perverso está en movimiento. Entonces Jesús le dijo, pero ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo, con eso basta. Más allá de que Jesús era antiviolencia, más allá de que Jesús los envió con un evangelio de paz, más allá de que Jesús les dijo de que el reino no era para confrontar, pelear, contender o discutir, Jesús le está diciendo ahora que los tiempos habían sido modificados por causa de los perversos, porque eran los perversos los que estaban armando un complot para matarlo. Entonces les dijo, ¿saben qué? La gente que antes los recibía, ahora los va a perseguir. La gente que antes le compartía para cubrir sus necesidades, ahora no solamente le va a quitar la colaboración, sino que inclusive va a tratar de desnudarlos. El perverso ahora va a tratar de que pases hambre, de que pases desnudez, de que pases frío, que tengas que dormir a la intemperie, de que los recursos no te alcancen, de que las deudas te alcancen. Eso estaba hablando Jesús, por eso le dice, llévate alforja, llévate 2 túnicas, llévate la capa, llévate esto, llévate aquello. O sea, Jesús le está diciendo, hubo una alteración en el orden habitual de las cosas. El perverso no va a querer bajo ningún punto de vista que el reino sea suplencia para todas las cosas. Entonces, como no puede impedir tu suplencia, intentará que el reino no se manifieste en la suplencia. Ese es el perverso. Entonces, como Jesús sabía esto, no andaba abiertamente, se cuidaba, porque de todas maneras el reino a él lo seguía nutriendo, lo seguía bendiciendo. Entonces, ¿qué nos está hablando Dios en esta mañana? Nos está hablando de ser entendidos, del por qué las cosas están como están, del por qué hay tanta maldad, del por qué hay tanta intención de dañar, porque el perverso está en su apogeo, el perverso está en su máxima expresión.
intentando alterar el curso de todas las cosas, intentando saquear los bienes, intentando desestabilizar el orden económico, intentando de que no lo logres, intentando de que siempre te falte algo, intentando de que siempre tengas que hacer un esfuercito más y un esfuercito más. Jesús le está diciendo, lo que antes era normal que se manifieste, ahora va a tener que esforzarse un poco. Decir al que tenés a tu lado, hay que esforzarse un poco. No por el reino, sino por causa de los perversos. Entonces el cristiano puede decir, pero si yo estaba bien, diga conmigo Abba, estaba, pero un perverso hizo de que ahora, y ahora tengo que... Este es el tiempo de cuando Jesús le dijo, si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve con él ¿cuánto? 2, un poco más, diga conmigo un poco más. Por eso la gente está agobiada, por eso la gente está como está fastidiada, perdió el norte. Yo hablaba estos días atrás con alguien, le decía, en todos los órdenes y ya en el gubernamental perdieron la brújula, perdieron el norte, no saben para dónde ir. Están peor que Israel en el desierto. No saben qué hacer, no tienen ideas. Entonces, al perder el norte, están improvisando, están practicando, están tratando de lograr cosas. Y eso hace el perverso cuando se pierde en el camino. Va alterando las cosas de tal forma que ya ni él sabe cómo manejarlo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Combatió con eso? No. ¿Qué hizo Jesús? ¿Peleó contra eso? No. ¿Qué hizo Jesús? Se cuidó, se corrió, se retiró. Entonces cuando vos descubrís la cercanía, la proximidad de un perverso, no contiendas, no discutas, no gastes tus fuerzas, no pelees, no entenderá aunque se los expliques en 10 lenguajes diferentes. Solamente córrete, solamente resguárdate, solamente haz otra cosa, para que no te alcance la fuerza del perverso. Segundo ejemplo, segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 3. Mire la carta del apóstol San Pablo. Y tiene por título esto que dice que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Qué significa que la palabra de Dios sea glorificada? En que vamos a hacer todo lo posible y todo lo necesario para que la palabra de Dios reciba alabanza. Pero el perverso no quiere eso. El perverso quiere que la palabra de Dios sea mancillada. El perverso quiere que la palabra de Dios sea descreída, que no tenga cumplimiento. Por eso el perverso altera los tiempos, porque si altera los tiempos no se cumple la promesa, y si no se cumple la promesa te dice, ¿viste que yo tenía razón? ¿Que estabas perdiendo el tiempo? ¿Viste que haciendo? Y ahí se hace fuerte el perverso. Entonces el capítulo 3 dice que la palabra de Dios sea glorificada. Vamos a glorificar la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo escribe esto en el verso 6, el deber de trabajar. ¿Qué hay que hacer? ¿Segunda vez? ¿Hay una tercera? Ok, no se escucha mucho en las iglesias esto. Hay que trabajar. Pero os ordenamos, dice el apóstol Pablo, ni siquiera recomienda, aconseja, ordena, impone, manda, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Hola, ¿qué dice? Mi versión le pone el os apartéis, pero ¿qué dice otra versión? Que te vayas, que huyas, que te corras, ¿sí? Que te cuides, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros.
¿Escuchó eso? Y se lo repito, lo escribió el apóstol Pablo, no lo escribí yo a esto. Hace muchos años. Pero Pablo no usa la palabra perverso, usa la palabra ¿qué? Desordenadamente. Pero la palabra desordenadamente o desorden es un sinónimo de perverso, porque el perverso es el que altera o corrompe el orden y estado habitual de las cosas. O sea que Pablo con otra palabra está diciendo que te apartes de todo hermano perverso, de toda persona, hermano peor todavía, pero de toda persona perversa, porque el perverso altera, o sea, vive desordenadamente. El desorden es alterar el orden habitual de las cosas. El perverso lo quiere alterar. Si cantás 2 alabanzas, quiere cantar una. Si cantás una, quiere cantar 4. Si orás de una manera, quiere orar de otra. Hola. Diga conmigo, gracias, Señor. Que te cuides, manda Pablo, que te apartes de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, nosotros no alteramos las cosas, nosotros nos movimos prudentemente, nosotros fuimos haciendo las cosas en el orden habitual de cómo Dios lo pidió. Verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco. ¡Wow! Esto es simple: el que no trabaja, no. El que no trabaja, no. Una tercera: el que no trabaja, no. Entonces esta regla es: el que no siembra, no. El que no busca, no. El que no golpea, no. Pero ¿qué hace el perverso? Ah, mira las aves del cielo, ni trabajan ni nada, y el Señor las alimenta. Es el perverso. ¿Para qué vas a sembrar? ¿No es que se lleva toda la plata y la disfruta él y se hace todas las cosas que se hacen? Si el Señor igual te ama y te va a bendecir, porque ahí sí le aplican la palabra: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero el que no siembra, no. ¿Viste? Qué pedazo de perverso. El que no trabaja tampoco coma, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Conoce alguno de estos? ¡Wow! ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque hemos sabido que entre vosotros hay algunos que andan desordenadamente, o sea, hay algunos perversos que no hacen un comino, no hacen nada, pero como son perversos quieren que los demás tampoco hagan. Mirá qué pedazo de perverso.
Y lo peor de todo, que no hacen y andan entremetiéndose en lo ajeno. Lo peor de todo, en lugar de utilizar el tiempo para arreglar su vida, se meten en lo que hace. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que puso? ¿Viste lo que compró? ¿Viste lo que tiene? ¿Viste cómo está? ¿Viste lo que hace? ¿Lo que no hace? ¿Lo que...? ¡Wow! Diga conmigo que Dios me libre. Por segunda vez. Hay una tercera. ¿Para qué querés diablo con estos desgraciados? Si el diablo está más tranquilo que los perversos. No trabajan, no hacen nada y están chusmeando, están en las redes todo el tiempo, indagando, preguntando, consultando, averiguando. Se disfrazan, hacen posteo falso, identidad falsa. Se hacen pasar por otras personas, mandan mensajes de texto, abren páginas de Facebook. ¡Qué pedazo de perverso! Anda a trabajar. Diga conmigo. A ver, verso 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, ¿querés lo mismo que yo tengo? Diga conmigo, ¿querés lo mismo que yo tengo? Hacé lo mismo que yo hago. Pero es más fácil ir a buscar el pozo de agua ajeno que cavar su propio pozo. Es más fácil criticar y tratar de entretener y tratar de complicar y tratar de molestar y tratar de hacer otras cosas en lugar de... Por eso dice Pablo, les mandamos, verso 12, a los tales mandamos y exhortamos, o sea, las dos cosas. Los animamos, pero los mandamos en el nombre de Jesucristo para que trabajando sosegadamente, o sea, que se dediquen a hacer algo, entonces le den lugar al orden natural de las cosas, que el que siembra cosecha, que el que busca encuentra y que al que golpea se le abrirá. O sea, que se dediquen a hacer lo que tengan que hacer y que se dejen de andar holgazaneando. Verso 13. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Verso 14. Y si alguno no obedece a lo que decimos, ¡wow! Esto parece un DNU. Es corte un decreto. Y si alguno, diga conmigo, y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese hay que cubrirlo, hay que orar por él, ¿qué dice que hay que hacer? Apuntarlo. Che, fulano de tal es un perverso. Señalarlo, dice. ¿Para qué? Advertirlo, para que se cuide otro. Che, cuídate con fulano, no te lo encontré en el camino porque... Ay, pero ¿qué gente falta de amor que es esta, che? Parecen cada vez del concilio. El apóstol San Pablo decía estas cosas, a tales evítalos, chao, listo, o sea... ¿Pero por qué? Porque Pablo aprendió de Cristo. Jesús hizo esto, los mandó y le dijo, ustedes vayan en paz. Si alguien nos recibe, el reino se desarrollará en ellos. Si alguien no los recibe, tranquilo, vayan para otro lado. Evítalos. O sea, evita los conflictos, evita los problemas, evita las contiendas, evita las disensiones, evita los caprichosos, evita los vagos, evita los perversos, evítalos, porque vas a ganar provecho, salud, recursos, fuerzas, y no vas a perder lo más valioso que tenés, que es tu tiempo. Entonces, cuando te encontrás en el camino, identificás a un perverso, marcalo, hacele una cruz. O un asterisco, bueno. Un asterisco. ¡Cling! Hay que identificarlos. Hay que subirlo al grupo. ¡Fum!
para que todos para que todos se cuiden de que una yarará anda cerca. Más, verso 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Pero termino de leer la anterior. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él. Ahí termino la frase, que dice, apuntalo y no te junte, para que se avergüence, si le queda algo de vergüenza. Porque hay algunos que son como el billete de 50 pesos, ¿eh? Tienen la cara de roca. No se les cae, pero no, ni pestanean. Ya son sinvergüenza, o sea, completo. Entonces el 15 sí, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Está. ¿Qué significa? Que hay que tener cuidado de cómo, o vivir, más tener cuidado para no estar todo el tiempo perseguido, es saber cómo conducirnos en este tiempo tan hostil, en este tiempo tan cambiante. Pero bueno, quiero dejarles estos 4 ejemplos, que 2 pertenecen a por qué Jesús tuvo que hacer un asterisco en el mandato que le dio a sus discípulos. En los 2 primeros versículos le dijo, ustedes vayan en paz, estén tranquilos, no pasa nada, está todo en orden, los van a recibir, los van a bendecir, van a querer cubrir sus necesidades, los van a amar. Si lo traigo a los tiempos modernos, lo van a invitar a comer, le van a regalar perfume, le van a hacer regalitos así, le van a comprar aquello, van a querer estar contigo, te van a invitar a comer, que vayas a dormir a su casa, te van a tratar como uno de su familia, te van a decir que sos familia del corazón, que no sé cuánto, que no sé qué, hasta que pasás a ser la peor escoria de la tierra, hasta que ya no hay más perfume, y si hay perfume va envenenado, ya no sos familia, ya sos enemigo, ya no hay perfume, no hay ropas lindas, no hay regalito, no hay día de cumpleaños, o el día de cumpleaños quiere que se convierta en el día de sepelio. Entonces Jesús le dice estas cosas. Al principio todo está formidable, está todo muy lindo. Ustedes vayan y prediquen, estén en paz. Si los invitan, vayan. Si les regalan cosas, recíbanlas. Si le comparten comida, coman con ellos. No hay problema. Está en orden. El reino está en su desarrollo. Eso es el reino. Es compartir. Por eso la iglesia primitiva dice que no tenía nada, nadie tenía como suyo propio nada, sino que lo compartían entre todos. Estaban en el compartimiento del pan, en la oración. Como dije muchas veces, el día que yo no pueda dejar mi billetera en mi silla, o en la silla donde me siento en la casa del Señor, y estar tranquilo que si la dejo ahí nadie la va a tocar, el día que yo no pueda estar tranquilo con eso, entonces ese día se vuelve en un gran conflicto, porque supuestamente estoy en la casa del Señor, estoy entre hermanos, estoy con mi familia de fe. ¿Cómo no voy a tener la tranquilidad de tener la billetera sabiendo que nadie la va a tocar? Hasta que el perverso aparece y ya la billetera corre riesgo, y ya la confianza se traiciona, y ya el respeto se pierde, y ya la paz deja de estar, y la desconfianza y los maltratos y los malos hábitos. Entonces Jesús dice, el reino venía desarrollándose con normalidad hasta que se armó un complot para acelerar la muerte de Cristo. Se armó un complot para tal cosa, se armó un complot para... Siempre hay un complot.
Siempre hay un complot. Siempre hay alguien que piensa, siempre hay alguien que habla, siempre hay alguien que convida, porque para eso sí son generosos. Y cuando llegó ese complot para destruir a Jesús y alterar el curso normal de las cosas en el reino, Jesús les dijo, bueno, antes les dije, pero ahora les digo esto, tengan cuidado con esto, cuidado con aquello, tengan cuidado a dónde van, tengan cuidado a dónde entran, tengan cuidado con quién hablan, tengan cuidado con quién se juntan, porque eso hace el perverso altera el orden, el curso habitual de las cosas. Entonces cuando la gente se sigue preguntando, pero ¿y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ya no es así? ¿Por qué hay que tener más control? ¿Por qué hay más supervisación? ¿Por qué hay que rendir cuentas? ¿Por qué hay que hacer? Bueno, por causa del perverso, porque antes no era así. Antes había paz, antes había armonía, antes había tranquilidad, antes no había desconfianza. Hoy tenés que cuidarte hasta de la sombra. Mirá bien la sombra si es la tuya o alguien está escondido en la sombra. Jesús sabía estas cosas y dice que él no andaba abiertamente entre ellos. Y cuando lo descubre Pablo, al no estar Pablo en el lugar, le escribe una carta. Me enteré, dice el apóstol Pablo, que hay algunas cuestiones así, y le escribe una carta, la forma de proceder. Porque hay algunos que andan desordenadamente, o sea, aprovecharon en algún momento la ausencia del apóstol Pablo y los perversos empezaron a hacer de la suya. Entonces, esa era una iglesia que estaba tranquila, que se hacían las cosas normales, que se hacían las cosas en paz, que se hacían las cosas tranquilos, pero cuando el perverso se metió, desestabilizó el orden de esa iglesia. Entonces Pablo tuvo que escribir una carta bastante dura, bastante difícil. ¿Y cómo tratar al perverso? Porque el perverso sabe lo que está haciendo. El perverso sabe que está alterando las cosas y que está modificando las cosas. Entonces, a esta serie de enseñanzas que venimos teniendo, de aprovechar bien los tiempos porque los días son malos, de cuidar el tiempo, de no gastar innecesariamente las fuerzas que tenemos, de enfocarnos, de estar enfocado en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hoy llega esta palabra, que también tiene que ver con todo lo otro, de saber cómo moverte, de cuidarte, de estar atento, de ser precavido, de tener que identificar aquello que trata de alterarte el curso habitual de las cosas. Y no solamente eso, sino que también puedas servir de bendición para otros, no con la animosidad de exponer ni de hacer público a alguien o algo, sino de que otras personas no tropiecen con ese perverso, porque ese perverso les hará perder el tiempo en sus vidas. Así que en esta mañana, antes de volver a casa, nosotros vamos a pedirles al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude con estas dos cosas. Una es cuidarnos de los que andan desordenadamente. Los que no trabajan son un problema porque se meten en la vida de todo el mundo, porque como tienen tiempo, ¿verdad? Entonces están ahí porque están y se la pasan, como yo le digo muchas veces a ese tipo de gente, ¿no? Los hermanos bisagra. Si no están en la puerta, están en las ventanas, pero siempre están mirando a ver qué hace el otro, a ver qué opina, qué dice, cómo dice, qué hace. Entonces, cuídese de los que andan desordenadamente y cuídese de los complot. Esté atento a eso. Jesús lo descubrió y él dijo, ok, el reloj marcó las 12. Hay que estar cuidadoso con algunos movimientos. Vamos a orar esta mañana, ¿sí?